en Mateo capítulo 15, el Evangelio de Mateo capítulo 15, y vamos a leer desde el versículo 21 hasta el versículo 28. Amén. Y los niños pueden pasar, sí, amén. Estaba meditando en las peticiones, en las peticiones especiales sobre todo, y justamente ese es el tema en esta noche. El tema de esta noche es: te ruego una vez más. Amén. Dice la palabra del Señor en Mateo 15, desde el versículo 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Bendito Dios, queremos suplicarte, Padre, que tú seas propicio por medio de tu palabra a nuestras vidas, Señor. Padre, así como lo que tú ponías en el corazón, Padre, rogarte una vez más, Señor, por aquello que quizás parece imposible, por aquello que adolecemos, Señor, por aquello que no nos da paz. Padre, aquí estamos otra vez, Señor, reunidos, esperando, Señor, un toque de tu misericordia y que tú nos seas propicio, Señor. Habla en nuestras vidas y que tú puedas, Señor, llenar de paz nuestro ser, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Te ruego una vez más. Nuestro texto áureo, nuestro versículo base va a ser el versículo 25, donde dice: entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Quiero leerle otra versión de este versículo. Bueno, más adelante la vamos a leer. Entonces, versículo 25 dice: Señor, socórreme. Vea una cosa, esta es una petición, es una oración. Quizás una de las oraciones más cortas, o quizás la oración más corta que podemos encontrar en la palabra. No pude encontrar otra oración dirigida al Señor más corta, así que creo que esta lo es. Entonces, es una oración corta y es una oración de las más sencillas. Es una frase: Señor, socórreme. Y si usted pudo leer comprensivamente todo el pasaje, todos los versículos que vimos, en un primer escenario el Señor no responde a su petición. De hecho, pareciera que el Señor es indiferente a lo que esta mujer ha solicitado. Luego viene la intervención de sus discípulos y ahora sí, el Señor le da una palabra a esta mujer, pero esta mujer llega a dar otra respuesta, y en base a eso el Señor muestra su admiración
por la fe que esta mujer tiene. Entonces, vea una cosa, que esta es una oración corta, pero es una oración eficaz. Una oración corta, pero una oración eficaz. El Señor la escuchó, el Señor le da la oportunidad a esta mujer de que ella lo escuche y le da la oportunidad a la mujer de que ella muestre cuál es su verdadera fe y sobre todo cuál es su intención, qué es lo que hay en su corazón. Entonces, aquí vemos a una mujer sirofenicia que vino al Señor para buscar su ayuda, una ayuda compasiva en favor de su hija afligida. Y una cuestión muy importante de este versículo 25, que hay algunas características del clamor de esta mujer. El clamor de esta mujer tiene características y se las voy a nombrar y en ese orden de ideas vamos a desarrollar esto. Primero, fue una oración sincera. Segundo, era una oración que llevaba humildad. Tercero, había importunidad en lo que esta mujer hacía. Y el cuarto componente o la cuarta característica, pero no por ser última es menos importante, sino que todas son importantes, esta oración tenía fe. Amén. Entonces esos son los 4 puntos que vamos a ver en esta noche. Quizás esta oración ha sido una de las oraciones más sinceras en toda la palabra. ¿Y por qué ha sido sincera? Porque ha sido una oración que ha salido de lo más profundo del corazón. Y cuando nosotros somos más sinceros, cuando nosotros actuamos, cuando nosotros nos acercamos de corazón al Señor, cuando en verdad estamos quebrantados, cuando en verdad adolecemos de algo que, valga la redundancia, nos duele demasiado, cuando hay algo que nos está robando la paz. Entonces ve aquí el clamor de una madre por una hija atormentada por un demonio. No era algo sencillo lo que estaba pasando ahí. No era como decir, mi hija está pasando por la gripe que está de moda en estos momentos. H2N3 o H1N4, no sé por qué número van. Amén. No era una enfermedad de ese tipo. No era una tos, no era una fiebre. Era un demonio el que estaba dentro de su hija y este demonio la atormentaba. Y vea una cosa, algo que hay que tomar en cuenta, en lo que esta mujer da voces y grita, Hijo de David, ten misericordia de mi hija que es atormentada por un demonio, aparentemente el Señor se muestra indiferente. Pero note algo, hermano, a veces cuando está esa aparente indiferencia del Señor, es cuando el Señor muestra qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a actuar, qué es lo que va a obrar en aquel que está adoleciendo y lo va a hacer de una manera grande. Sus discípulos no esperaban esa reacción. Seguramente los discípulos del Señor no esperaban el milagro. Primero, por el tipo de mujer que ella era. Ella no era una judía. Espero no equivocarme, creo que ella era era griega, sirofenicia, algo así. Hay un pasaje en Marcos que especifica cómo era ella, ahí después lo busca. Ahí en su Biblia está Marcos 7, del 24 al 30, ahí aparece. Entonces, era una persona que realmente no lo merecía el favor, ni siquiera merecía que le pusieran atención, pero era tanta la insistencia de esta mujer que el Señor pues se detiene y ocurre el milagro. Una oración sincera, la petición de ella vino de lo profundo de su corazón. Ella sintió la oración tanto por dentro como por fuera al momento de pronunciarla. Y nuestras oraciones, ¿cómo son, hermano? Nuestra oración al despertar, ¿cómo es?
Nuestra oración al acostarnos, ¿cómo es? Dejemos de lado esos momentos. Nuestra oración en una necesidad, ¿cómo es? ¿Cómo le planteamos nuestras necesidades al Señor? ¿Lo hacemos con una exigencia o lo hacemos con un corazón de verdad, un corazón sincero y hasta podríamos decir un corazón lastimado, presentarlo delante de Él y que Él lo vea y que Él sea propicio a nuestra necesidad? ¿Cuál es la forma en que nosotros llegamos a Él? Y vea una cosa, más adelante vamos a tocar un tema que es el hecho de acercarse a Dios, pero ¿cuántos estamos verdaderamente cerca del Señor? Esta mujer se acercó e hizo lo que parecía imposible en ese momento: poder entablar una conversación con el Señor. Muchas veces, ¿qué es lo que hace que nosotros no nos podamos acercar con confianza a Él? ¿Es nuestra condición interna? ¿Será eso? ¿Que nosotros mismos nos condenamos? ¿Que no encontramos paz en lo que hacemos? ¿Que no sabemos cómo plantear la situación porque está ese ingrediente, aquella cosa que algunos le llaman la conciencia, que no nos deja en paz en algunos casos? Para hoy nosotros podemos decir que el Espíritu Santo es el que nos redarguye. Y seguramente estamos con esa lucha, porque no nos sentimos dignos ni siquiera de saber cómo llegar al Señor, y mucho menos de cómo plantearle una necesidad. Pero vea una cosa, esta mujer hizo de lado su condición, su raza, si lo podemos decir así, y se acercó al Señor de una forma sincera. Nosotros debemos actuar de la misma manera cuando llegamos o cuando queremos acercarnos al trono de gracia del Señor. Y hay una cuestión muy importante. Generalmente las verdaderas oraciones tienen ese componente de sinceridad. Y otra cuestión muy importante, en esa oración siempre hay un sentido de necesidad. Estamos hablando de una petición por resolver una situación. Entonces, esa oración siempre tiene un sentido de necesidad, pero nuestra necesidad o la necesidad que estamos pasando o lo que necesitamos que sea resuelto, ¿hará en nosotros que nos acerquemos al Señor constantemente? Dejemos un poco de lado que la oración fue corta, pero fue sincera. Veamos lo que nos compete a nosotros. ¿Cómo es nuestra oración? ¿Es frecuente? ¿De qué manera la hacemos? ¿Estamos perdiendo la esperanza porque el Señor no responde ni en el tiempo? Y si está haciendo algo, no lo está haciendo de la manera en que nosotros esperamos. ¿Y qué viene después de eso? Impaciencia. ¿Y qué viene después de eso? Pues si en nosotros hay fe, la fe comienza a disminuir. Por eso, hermano, cuando nosotros tenemos una dificultad, nosotros tenemos que venir, pedirle al Señor que nos dé paz para poder saber qué decisiones tomar. Es así como cuando usted quiere tomar una decisión cuando está enojado. Usted piensa en lo peor, en hacer, en algunos casos deshacer, sin importar las consecuencias. Cuando nosotros tenemos necesidades, muchas veces está en nuestro corazón y está en nuestra mente tomar decisiones, y muchas veces esas decisiones pueden ser equivocadas. La mayoría de veces, y no todas, son decisiones equivocadas. Al momento de tomar decisiones, nosotros debemos pedirle a Dios que ponga en nosotros paz. ¿Por qué? Esa paz va a poner en orden nuestra mente, nuestros pensamientos. Y si hay una cuestión de sentimientos, ahí también el Señor, al traer paz, ordena
todos esos sentimientos. Amén. Debemos orar de corazón. Y otra cosa muy importante, debe haber un deseo real y genuino por las cosas que pedimos. ¿Usted no se ha fijado muchas veces que hay necesidades en nuestra vida y algunas de ellas hasta este día no han sido respondidas y seguramente no van a ser respondidas si en nosotros no hay un deseo real por esas cosas? Yo puedo venir y pedir a Dios, ¿por qué? Porque se vende una casa, porque se vende un carro, cuestiones materiales. Pero como son materiales y esas cuestiones materiales pueden tener una solución humana, entonces nuestra forma de pedir muchas veces es bien superficial. Llenamos de palabras el cielo falso y esas palabras que comenzamos a decir, a repetir, a redundar en lo mismo, frases sin sentido, como si nuestro Dios no fuera sabio o como si nuestro Dios no fuera lo suficientemente sensible para poder inclinar su oído y escucharnos, sino que solo soltamos la cantidad de frases que puedan salir. Al final que terminamos esto, muchas veces en nosotros no hay como un sentido de, bueno, hice la petición al Señor y nos quedamos ahí como a ver qué pasa. Muchos de nosotros también hacemos las peticiones a Dios y nos quedamos con la expectativa de qué es lo que el Señor va a poder o va a hacer, mejor dicho. Y el último punto de la sinceridad es que la sinceridad en la oración, ¿en qué estriba? En una vida que se dedica a esto, es decir, a la oración. Sin ella, todo lo demás es vano. Y eso es una verdad, hermano. Si nosotros no hemos ejercitado, déjeme ocupar esta palabra, el hábito de orar, al momento de querer plantear una petición, no sabremos la manera adecuada de hacerlo. Vea aquí lo que hizo esta mujer, hizo una petición, hizo una oración corta, pero una petición, una oración que llevaba todo el corazón y todo el ser de esta mujer. Sin importar lo que más adelante el Señor le dice, porque vea una cosa muy importante, la mujer de una manera respetuosa le responde al Señor lo que Él le ha dicho. Por esa manera respetuosa y por su insistencia, el Señor le concede. El punto número 2, lo que tiene esta oración, humildad. Amén. Así como hemos hablado de la sinceridad, una verdadera oración debe ser humilde. ¿Y qué es lo que podemos encontrar acá? Lo siguiente. Punto número 1, el orgullo ofende a Dios. Y muchas veces el Señor nos ha hablado acerca del orgullo. Muchas veces. Orgullo que para cualquiera podría ser desde cómo se ve a alguien físicamente, su actitud, tal vez una actitud altanera, tal vez una actitud de que no le importa a su alrededor. Pero no solo eso, hermano, es cuestión de orgullo o es algo de orgullo. Muchas veces el hecho de no querer aceptar delante de Dios una condición de nosotros, de cada uno de nosotros, es una muestra de orgullo. Y eso es muchas veces lo que detiene al Señor para que Él pueda actuar en nuestras vidas, en lo que queremos. ¿Sabe por qué? Porque el orgullo también, no solo el hecho de negar o esconder o tratar de ocultar las cosas malas que implican esa condición, sino que el orgullo también es lo que pudiera pasar en el futuro si el Señor concede lo que nosotros estamos pidiendo. Vea una cosa, tal vez alguien que está en una necesidad económica o alguien que toda su vida ha padecido ese malestar de tener necesidades económicas, pero llega un momento
en que sucede algo, ya sea que el Señor ha sido propicio a esa petición para que se resuelva eso, y como el corazón del hombre, amén, el corazón del hombre es engañoso. El corazón del hombre es de las cosas más, o mejor dicho, es de las cosas poco sinceras o menos sinceras que existen en toda la creación. Porque yo puedo venir delante de Dios y hacer una petición y el Señor me concede lo que mi corazón desea. Pero ya al tener esto, ¿qué es lo que hago con eso? Y una cuestión muy importante, el orgullo es señal de que nosotros nos hemos alejado un poco quizás del Señor. Cuando nos alejamos del Señor, entonces el enemigo toma oportunidad y ojo, nos puede hacer caer. Se recuerda lo que dice Génesis, lo vamos a leer para tener Génesis capítulo 3. Dice Génesis capítulo 3, versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Amén. Entonces, si nosotros nos pusiéramos a pensar en ese versículo o en ese pasaje, es decir, a pensar en lo que Dios quiere hablarnos con eso. Primera pregunta, ¿por qué la mujer estaba sola? ¿Por qué Eva estaba sola? Segunda pregunta, ¿dónde estaba Adán? Amén. Y con esas dos preguntas podemos aplicarla a lo que estamos nosotros diciendo. Eva tenía una autoridad, Adán, pero Eva estaba alejada de su autoridad. Amén. ¿Qué es lo que pasa cuando nos alejamos de nuestra autoridad? Cuando no estamos de acuerdo a lo que nuestra autoridad nos ha dicho. ¿Qué es lo que pasa? Perdemos bendición y estamos expuestos a ganar una maldición. Ahora pasémonos al lado de Adán. Adán tenía algo precioso. Dios le había dado una mujer que había salido de su interior. Amén. Entonces, ¿cuántos tenemos algo precioso en el Señor y probablemente lo hemos descuidado? Por ejemplo, su presencia. Muchos ya no valoramos la presencia de Dios. Es más, ni nos importa a algunos. Nos da igual irnos a contaminar, así como la cerda, que ya lo hemos escuchado, ¿verdad? Que es lavada, es limpiada, pero su naturaleza hace que se vaya a revolcar nuevamente. ¿Y cuántos seremos así? Que hemos sentido la limpieza que Dios trae a través de su presencia en nuestras vidas, porque realmente es un privilegio poder entrar a la presencia de Dios y sentirnos limpios, no siéndolo. ¿Limpios por qué? Porque ahora somos justificados por la sangre de Cristo. Entonces, si nosotros nos alejamos del Señor, comenzamos a perder bendición. Si nosotros comenzamos a ver de menos su presencia, sobre todo aquellos que la hemos experimentado, entonces comienzan a venir daños a nuestra vida. Tal vez ese muro que hay alrededor de nosotros no cae de forma estrepitosa, pero sí, en cada negación, en cada volver a aquellas cosas que no le agradan a Dios, podemos ir quitando ladrillo por ladrillo de ese muro. Nosotros mismos
no el enemigo, porque el enemigo está fuera de ese muro, no está dentro donde nosotros estamos, pero nosotros mismos estamos sacando cada ladrillo, destruyéndolo. Ese muro no deja que nosotros veamos afuera y el de afuera no puede ver hacia adentro, pero nosotros estamos saltando, queriendo ver, queriendo saber qué es lo que hay, así como aquel hijo que le pidió a su padre su parte de la herencia y quería ver qué era lo que había allá afuera, quería deleitarse. Y una cosa muy fea también, a veces cuando perdemos la presencia de Dios, o mejor dicho, cuando perdemos la presencia de Dios, comenzamos a hacernos insensibles a las cosas espirituales, a las cosas que competen a lo que Dios quiere para nosotros. Comenzamos a divagar en nuestro pensamiento. Una cosa horrible, hermano, es escuchar a hermanos hacerles preguntas y las respuestas de ellos son totalmente alejadas de lo que en este lugar se ha aprendido. Cuando uno comparte con alguien, cuando uno consulta a alguien, cuando uno en cierta manera quisiera saber qué es lo que mi hermano o lo que mi hermana entiende de ciertos temas, y las respuestas son respuestas totalmente desvariadas, si es que se puede usar esa palabra. Y uno dice, Señor, esto es lo que ha aprendido el hermano, o esto es lo que ha aprendido la hermana, o será que soy yo el que está mal, yo no he entendido. ¿Qué es, Señor? ¿Por qué mi hermano tiene esa lectura de las cosas cuando se le hace una pregunta acerca de algo? ¿Por qué canta de esa forma? ¿Por qué alaba de esa forma? ¿Por qué va a estos lugares? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace lo otro? En algunos casos las respuestas son, si todos lo hacen, si no hay nada de malo. ¿Y cuál es el problema? ¿Y cuál es el pecado? Amén. Y poco a poco nos alejamos. ¿Y eso qué es? Demuestra que en nosotros hay orgullo. No tenemos suficiente relación con Dios para poder plantearle una oración. Y recuérdese de esto, que Dios resiste a los soberbios. Amén. Tenemos dos ejemplos. La oración del fariseo fracasó a causa de su orgullo, mientras que la del publicano fue aceptada a causa de su humildad y su fe. ¿Recuerda ese pasaje? El fariseo diciendo que él era el mejor, que no había otro como él, que él era especial tesoro. Y el otro sintiéndose condenado y solo pidiendo, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Y para prevalecer ante el trono de gracia, debemos ser humildes de espíritu. Humildes de espíritu. Hermano, y si somos humildes de espíritu, eso lo vamos a poder reflejar. Algo que va a salir de adentro, de nuestro ser, hacia afuera. Para nuestros hermanos, para nuestra familia, para los que están cerca de nosotros. Pero ¿en qué podemos notar que no hay humildad en nosotros? Cuando ni siquiera nuestras emociones o nuestras palabras las podemos refrenar en una situación. ¿A cuántos un dolor de cabeza los pone de mal humor? Solo a 3 nos pone de mal humor. Wow. ¿A cuántos el hambre nos pone de mal humor? Amén. Vaya. ¿A cuántos el cansancio nos pone de mal humor? Mejor preguntémonos qué es lo que no nos pone de mal humor. Amén. Pero sea cual sea la cuestión que nos ponga de mal humor, ¿por qué los que están alrededor de nosotros tienen que pagar los platos rotos? ¿Por qué no podemos responder de la misma manera en que nos hacen una pregunta? Amén.
Ponga su nombre, yo voy a poner el mío. Me he dormido noche, me despierto con dolor de cabeza por tanta cosa, etc. Esto es un ejemplo, esto no pasa, esto es un ejemplo, nada más. En la mañana hay que salir, las cosas ahí se tienen que hacer con rapidez. Y alguien pregunta, ¿y las llaves del carro? Es decir, en la casa habemos 4 personas. De las 4 personas, solo 2 manejan. Y una de ellas está haciendo la pregunta. Y esa persona no soy yo. Entonces, si la llave del carro, y uno quizás ha tenido una noche difícil, por lo que sea, entonces la respuesta, porque como uno no sabe dónde está, entonces viene el grito, vienen las palabras inadecuadas, viene la forma incorrecta, la actitud incorrecta para responder. Y peor aún, después no hay una disculpa, peor un perdón. Si ni sabemos cuál es el concepto de una disculpa, imagínense el concepto de perdón, el concepto humano. Si no sabemos el concepto humano de una disculpa y de un perdón, imagínense espiritualmente. Por eso es que las disculpas o el perdón que nosotros damos es superficial, es frío y no se nos cree. ¿Por qué? Porque al día siguiente, si amanecemos igual y alguien nos pregunta, volvemos a responder de la misma manera. Entonces, ¿qué humildad puede haber en eso? Pero ahora bien, esa es la parte dura y esa es la parte que nos toca a nosotros corregir con la ayuda del Señor. ¿Cuál es la parte más alegre de todo esto? Que el Señor es capaz de cambiarnos a nosotros. Y vea una cosa, hasta puede ocupar la misma necesidad para poder de nosotros hacer de una roca, y qué bien que tener frente de pedernal para soportar, ¿verdad? No, una roca dura, una roca, una persona que por dentro hace daño y no importa, me tienen que aguantar, es que yo soy así, es que vos no sabes por lo que yo he pasado, ¿sí? Excusas hay miles para ser como somos, pero tomemos la promesa del Señor. Hoy estamos en el Señor, hoy deberíamos ser nuevas criaturas. Y si no, remítase a lo del domingo en la mañana. ¿Qué es lo que anda mal en nosotros? ¿Qué es lo que está mal? Amén. Entonces, una oración lleva humildad. Pidámosle a Dios que comience a hacer de nosotros personas humildes. Tercer componente, la importunidad de esta oración. Aunque la oración de la mujer fue humilde, no por ello dejó de ser insistente o importuna, no inoportuna, importuna, de importunar. Amén. Era humildemente persistente. Su primera petición fue: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. En el versículo 22. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ahí estaba planteado el problema. En resumen, primero un clamor: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y segundo, el problema: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Así comenzó. Y a esta no hubo respuesta. Porque dice que Jesús no le respondió palabra en el versículo 23. La mujer estaba gritando y en el versículo 23 dice: pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron a él, ¿verdad? Diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Y el 24, él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Más adelante vamos a llegar a un punto, el versículo 25, en otra versión, dice lo siguiente. Ahorita se lo leo.
Dice el versículo 25, en esta versión: entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Pero vea lo que dice esta versión, y eso es lo que me gustó, y quizás por eso el entendimiento de todo esto. En otra versión dice: pero ella se acercó, lo adoró y le rogó una vez más: Señor, ayúdame. Y quizás esta versión quizás por mencionarla para que tenga referencia, es la NTV. Dice: pero ella se acercó. Significa que para nosotros el hecho de poder presentar una petición, el primer punto que debemos hacer, o la primera acción, es acercarnos a Dios. Me gusta cómo lo describe esta versión, porque es gradual. Se acercó. Segunda acción, lo adoró. Es decir, se arrodilló. Así lo dice la versión que nosotros leemos. Y después, y le rogó una vez más. Una vez más. Una petición o una oración importuna. No cesó y se acercó, no perdió la fe, que es el próximo punto. Jesús no le respondió palabra, y esto podría ser un poco extraño y hasta cierto punto desalentador. ¿Y cuántos en la dificultad ya no tenemos aliento, ya no tenemos esperanza? ¿Será que las cosas se van a dar por perdidas? ¿O será que Dios o el Señor cierra sus oídos a nosotros? ¿Será que Él es así de cruel? ¿O será que nosotros somos el problema? Porque Dios es perfecto. ¿Qué le puede señalar usted a Dios? Si usted tiene una dificultad grave, quizás lo más grave que puede planteársele a un humano es que un ser querido esté a punto de morir o en peligro de muerte, y que se eleve una oración a Dios y que al final el ser querido muera. ¿Será Dios injusto por eso? ¿Por no haber escuchado esa oración? Y otra cosa muy importante, que no se le olvide, o mejor dicho, que no se nos olvide: Dios es soberano. Dios es soberano y está por sobre todas las cosas. Recuerde también que los pensamientos de Dios no son como los de nosotros. Los de Él son pensamientos insondables, y son mucho más elevados que los de nosotros. Demasiado. Miles y miles y miles y millones de veces más elevados que los de nosotros. Entonces, tenga paz y sea con su oración, sea importuno, no se canse. Dios no es injusto y Dios va a resolver de la manera, de la forma, va a ocupar los medios que Él considere. Amén. Y la cuarta característica, la fe. Dice el versículo 28. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Al Señor le agradó la humildad y su importunidad, pero especialmente lo que le agradó fue su fe. Una fe que fue notoria, porque todos estaban viendo el cuadro que estaba sucediendo ahí. Todos los que estaban ahí estaban observando. Dificultad número 1, esta mujer ni siquiera es judía o israelita. Dificultad número 2, el Señor la ignora.
Dificultad número 3, los que están cerca del Señor le dice, despídela, me está haciendo alboroto. Despídela, déjala, dile que se marche, dile que se calle. ¿Y cuántos nosotros nos hemos visto tentados a callar, a claudicar en todo eso que nosotros quizás con mucha insistencia hemos planteado delante de Dios? Y llega un momento en que nos detenemos y flaqueamos y pudiéramos pensar que las cosas no van a suceder. Pero esta mujer tuvo fe y lo que se le podía pronosticar a ella era un desánimo total al no tener respuesta del Señor. Para que una oración sea aceptable, debe ir acompañada de fe. Amén. Veamos Hebreos 11 y vamos a leer el versículo 1 y vamos a leer el versículo 6. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el versículo 6, ¿qué es lo que dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca, amén, ¿qué hizo esta mujer? Se acercó, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea. ¿Usted cree? Esta mujer le creyó a Dios. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esta mujer recibió un galardón. Quizás véalo así, ella recibió respuesta de su petición, pero vea el galardón. Esta mujer quedó acá en la palabra como testimonio de fe para nosotros, el pueblo de Dios. Ese fue el galardón de ella, no fue el milagro. El milagro para Dios es fácil, para Él no hay nada imposible. Entonces, esta mujer recibió un galardón. ¿Por qué? Porque se acercó y porque creyó. Únicamente la oración de fe prevalecerá. El Señor demoró su respuesta al grito de socorro de la mujer, pero a su tiempo debido le respondió sabiamente. Y al final le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Una oración de fe nunca es hecha en vano, hermano. Nunca lo es. Y quizás hay momentos en que las cosas, como decimos en lo humano, las cosas se ponen color de hormiga. Muchas veces hay cosas así. Pero vea, hermano, siento que en muchos de nosotros, por no decir que en todos, el tiempo de paz se acerca a nuestra vida. Dios no está distante y no está ciego de las cosas que le pasan a usted y que me pasan a mí. Probablemente no tenemos problemas graves, pero sí son cuestiones que nos quitan la paz. Podemos sentir desconfianza, podemos sentir que no vamos a lograr las cosas. Algunos tenemos miedo del tiempo que se acerca. Y nada relacionado con lo que pasa afuera en el mundo, no, el tiempo de nosotros. Hace unos días estaba cumpliendo 35 años, el martes, amén. Y no sé, quizás ya es como madurez o no sé lo que será, pero ya uno comienza y dice 35 años, imagínense los que tienen más, ¿cómo han de estar? 35 años y ¿qué va a pasar más adelante? Y como uno, y yo espero que así sea en todo, ¿verdad? Como en todos nosotros, nuestra vida gira alrededor de Dios.
alrededor de las cosas que implican a Dios. Dice, de aquí a más adelante, ¿podré seguir donde estoy? ¿Podré mantenerme al menos en tus atrios? ¿Podré estar constante en tu presencia? Si es que he logrado constancia. Y si nos ponemos a pensar, y si les cuento en las cosas de la vida, ¿cuánto tiempo iré a durar yo? Si a veces uno, en serio, uno dice, a tan corta edad y con estos achaques ya, amanecer todos los días con un dolor de tobillo y que uno no sabe por qué, que el aire acondicionado no le puede dar a uno porque le da gripe, le da tos, le da alergia. Si hace mucho calor, igual manera le da tos. El cuerpo de uno ya no está a gusto. Entonces esa inseguridad, esa desconfianza hacia lo demás. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Me tengo que acercar a Dios entonces. En algo me he alejado de Él. O si Él me ha dado algo precioso, en algún aspecto lo he descuidado. Porque el Señor, vea una cosa muy importante, si bien es cierto, sus pensamientos son superiores a los nuestros, pero también los pensamientos de Él son de bien para nosotros. Son de bien, de bienestar para nosotros. No de maldición, no de amargura, no de tristeza, no de tribulación. Son pensamientos de bien. Ahora, el mensaje de todo esto. ¿Usted cree que su petición es muy difícil y que el Señor no la ha escuchado? Yo le puedo dar testimonio, hermano, que conozco al Señor y a pesar de cómo fue mi caminar siendo un joven, siempre tenía una petición. Y una petición que parecía imposible, hermanos. Imposible. Pero el Señor en su tiempo y con los medios de Él, con los recursos que Él tiene, lo hizo. Concedió una petición, en verdad, hermano, imposible. Así que usted no desfallezca, vuélvase a acercar a Dios, y así como le dice el versículo 25, si lo pueden poner otra vez, de Mateo, sí. Acerquémonos nuevamente, adoremos a Dios y digámosle otra vez, Señor, socórreme. Y no dude que Él le será propicio a usted. Amén. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Señor, muchas veces nuestra fe es sacudida, Señor. Padre, y muchas veces ya no hallamos, Señor. Ya no hayamos qué decirte. Señor, en algunos casos no hallamos cómo acercarnos. Señor, leemos tu palabra y vemos que esta mujer, Señor, no era merecedora, Padre. No lo era, Señor. Señor, ¿y cuántos nos hemos sentido así también? Hemos creído, Señor, que tú nos respondes porque somos inmerecedores. Padre, y cuando tú has visto que nos hemos acercado a ti como menesterosos, como necesitados, Padre, y cuando nos acercamos a ti nos damos cuenta que lo que necesitamos de ti es tu presencia, Señor. Padre,
sobre todo problema, sobre toda situación. Padre, lo que más necesitamos es que tus alas nos cubran, Señor. Señor, porque mucho lo que necesitamos, Padre, Señor, quizás no es material, quizás no es una sanidad, Señor. Padre, lo que necesitamos es tener paz, Señor. Señor, eso es por lo que yo vengo y me acerco una vez más. Señor, me acerco a ti. Aquí está mi petición. Solo te ruego paz a mi interior, Señor. Porque yo sé que tu socorro, Señor, y tu auxilio pueden venir a mi vida, Señor. Padre, quiero dejar de lado, Señor, aquello que me carga, Señor, aquello que no me permite llegar a ti, Señor. Sea lo que sea, Padre. Padre, quiero confiar en ti, Señor, en que me puedo acercar, Padre, con corazón contrito y humillado, que tú nunca desprecias, Señor. Eso es lo que quiero, Señor. Sentirme seguro en tus brazos, Padre. Seguridad, tu seguridad y tu paz. Eso es lo que necesito, Señor. Padre, que tú afirmes mis pasos, que tú los pongas sobre la roca, Señor, y que ya no haya temor en mi vida, Señor, que ya no haya desesperanza, que ya no haya desgracia, que ya no haya miedo, Señor, que ya no haya desconfianza, Señor, y que tú puedas crear, Señor, en mí, en mi interior, Padre. Padre, tú puedas crear esa fe, Señor, para creerte, Padre. Señor, aquí estoy, declarándote a ti, Señor, que no puedo vivir sin tu presencia, Padre. Y que yo sé, Señor, que en tu presencia habrá paz. Y toda cosa, Señor, lo que sea, Señor, tú responderás en tu tiempo y conforme a tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno y tu misericordia es nueva y es constante. Gracias, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor. Padre celestial, de nuevo soy yo, suplicándote otra vez, me prestes atención.
abre por favor la puerta de bendición que tienes para mí, porque soy un necesitado que no sabe vivir sin tu presencia, un menesteroso que desea que tú lo visites, porque soy un necesitado que no sabe vivir sin tu presencia, un menesteroso que desea que tú lo visites. Sí, Señor.